El gobierno de México anunció que presentará denuncias penales ante el Departamento de Justicia y las fiscalías estatales por la muerte de 17 migrantes bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas en ese país. Houston está de luto y Estados Unidos tiene un nombre nuevo que recordar. Lorenzo Salgado Araujo, 52 años, muerto a tiros por un agente de ICE mientras iba a trabajar en su camioneta. Pero lo que México acaba de revelar es mucho más grave que un solo disparo. Son 17 mexicanos muertos, bajo custodia o en operativos migratorios en apenas año y medio. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ya no habla de casos aislados. Habla de un patrón. Este 7 de julio de 2026, en el vecindario de Magnolia Park, en Houston, Lorenzo Salgado recogió como cada mañana a su hermano Víctor y a 2 compañeros más para ir a la obra de construcción donde trabajaban. Agentes de ICE interceptaron la camioneta. Minutos después, Lorenzo sangraba por un disparo en el torso mientras Víctor, esposado y tendido en el suelo, suplicaba que llamaran a una ambulancia. La ayuda tardó casi 30 minutos en llegar. Lorenzo murió esa misma tarde en el hospital Ben Taub, pero lo que parecía el caso de un hombre en el lugar equivocado se ha convertido en la gota que derramó un vaso que México lleva meses conteniendo. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en México minuto a minuto, suscríbete. Retomemos el hilo, porque Lorenzo no es el primero. Es el número 17. La cifra la puso sobre la mesa la propia Sheinbaum este 13 de julio, en su conferencia matutina en Palacio Nacional. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, 14 de esos 17 mexicanos murieron recluidos en centros de detención o instalaciones médicas de ICE. Los otros 3, incluido Lorenzo, murieron directamente durante operativos en la calle. Sheinbaum fue tajante sobre el caso de Salgado, dijo que fue, en sus palabras, prácticamente ultimado, y anunció que México ya no se conforma con notas diplomáticas. Instruyó al canciller Roberto Velasco a presentar denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ante las fiscalías estatales donde ocurrió cada muerte. Pero antes de seguir, hay que remontarse al primer nombre de esta lista, porque ahí empezó todo. El 10 de julio de 2025, agentes federales del DAHS ejecutaron una redada en Glass House Farms, una granja de cannabis con licencia en Camarillo, California. Ahí trabajaba desde hacía una década Jaime Alanís García, de 57 años, originario de Guajumbaro, Michoacán. Durante el caos del operativo, con agentes armados y gas lacrimógeno de por medio, Alanís subió al techo de un invernadero para esconderse. Cayó desde más de 9 metros. Sufrió fractura de cráneo, fractura de cuello y una arteria cerebral rota. Murió 2 días después, el 12 de julio, cuando la familia autorizó desconectarlo. Fue, según registros periodísticos, la primera muerte documentada durante los operativos migratorios del segundo gobierno de Trump. Aquí está el primer choque de versiones, y es importante no saltárselo. Tom Homan, el zar fronterizo de la administración Trump, aseguró que Alanís no estaba bajo custodia de ICE cuando cayó. La subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Tricia McLaughlin, fue más allá. Dijo que el hombre no estaba ni ha estado bajo custodia de CBP o ICE y que, pese a no ser perseguido por las autoridades, subió al techo por su cuenta y cayó. La familia y el sindicato United Farm Workers cuentan otra historia, que Jaime llamó a sus parientes mientras el operativo ocurría, diciendo que estaba escondido y que temía ser capturado. Los agentes detuvieron esa jornada a unas 200 personas en la granja. Alanís no estaba entre ellas. Murió antes de que pudieran contarlo entre los arrestados. Aquí conviene detenerse en algo que casi nadie contó bien en su momento. Hubo confusión incluso sobre si Jaime seguía con vida. El sindicato United Farm Workers reportó su muerte la noche del viernes 11 de julio, pero el hospital, con autorización de la familia, tuvo que salir a aclarar horas después que Alanís seguía vivo, en estado crítico. Murió realmente al día siguiente. Ese detalle no es menor. Retrata la opacidad con la que se manejó la información desde el primer minuto, un patrón que se repetiría en los 16 casos que vendrían después. Ese fue el primero. Pero entre julio de 2025 y julio de 2026 la lista siguió creciendo, y cada nombre añadió una pieza distinta al mismo patrón que México denuncia hoy. Abelardo Avellaneda Delgado, de 68 años, murió el 5 de mayo de 2025, mientras era trasladado de la cárcel del condado de Lowndes al centro de detención Stewart, en Georgia. ICE reportó que la causa preliminar fue una complicación médica durante el traslado. Alejandro Cabrera Clemente, de 49 años, murió el 11 de abril de 2026 bajo custodia en el Centro Correccional de Wynne, en Luisiana. Según ICE, fue hallado sin signos vitales en su celda y trasladado a un hospital, donde se le declaró muerto. La causa exacta sigue bajo investigación,
Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, murió el 19 de junio de 2026, detenido en el centro de detención del condado de Webb, en Texas. ICE dice que fue encontrado inconsciente en su celda. La autopsia oficial sigue pendiente. ¿Ven el patrón que empieza a repetirse? Hombre mayor detenido, encontrado inconsciente o sin vida, causa pendiente de investigación. 1, 2, 3 veces. Y todavía faltan 14 más en la lista completa que México ha documentado. Uno de esos 14 restantes ilustra mejor que ningún otro la tensión entre lo que ICE reporta y lo que la familia recuerda. Se trata de un caso registrado en un centro médico de Victor Valley, California, a donde ICE remitió a un connacional hipertenso con taquicardia anormal tras detectarle un absceso en el glúteo que requería cirugía. Según la propia agencia, el hombre fue trasladado al mediodía para ser operado. La versión oficial habla de un procedimiento médico programado. Lo que no explica con la misma claridad es por qué, entre la detección del problema y la cirugía, no hubo antes un seguimiento capaz de evitar que la complicación llegara a ese punto. El detalle que cambia el tono de todo esto es lo que reveló el propio canciller Velasco. No son solo mexicanos. Según sus cifras, 58 migrantes de distintas nacionalidades han muerto en centros de detención de ICE durante 2025 y 2026. Los 17 connacionales son la fracción mexicana de una cifra que, si se confirma, retrata un sistema bajo presión extrema. Y los datos del Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse ayudan a entender por qué, al 4 de abril de 2026, ICE mantenía bajo custodia a 60.311 personas. De ellas, 42.722, el 70,8%, no tenían antecedentes penales de ningún tipo. Texas, por sí solo, concentró el mayor número de detenciones del año fiscal, con el centro Camp East Montana, en Fort Bliss, albergando un promedio diario de 2.505 migrantes. Ese mismo centro, Camp East Montana, ya enfrenta consecuencias legales que van más allá de los reclamos mexicanos. A finales de mayo de 2026, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, junto con otras organizaciones, presentó una demanda colectiva acusando a la instalación de mantener a los migrantes en condiciones que, según la demanda, violan gravemente la Constitución de Estados Unidos y los derechos humanos básicos. Migrantes detenidos en distintos estados han denunciado algo muy concreto: semanas sin tratamiento para enfermedades preexistentes, medicamentos no administrados a tiempo, infecciones que nadie atendió. No es una acusación abstracta de malas condiciones, son fallas médicas puntuales, documentadas por quienes las vivieron. Pero volvamos a Houston, porque el caso de Lorenzo Salgado tiene capas que todavía no hemos abierto, y aquí es donde la historia se vuelve más incómoda para ambos lados. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene una versión, que Lorenzo intentó embestir con su camioneta a un agente de ICE y que el disparo fue en defensa propia. Sin embargo, el DHS no ha mostrado evidencia pública de esa agresión. Y aquí aparece un dato que cambia el peso de la acusación. Una congresista reveló que Lorenzo Salgado ni siquiera era el objetivo del operativo. Según el propio ICE, agentes que investigaban una pista distinta habían visto una camioneta blanca semanas antes en el domicilio de otra persona. El día del incidente, vieron pasar una camioneta blanca similar y creyeron reconocer, dentro, a alguien parecido al sospechoso original. Se equivocaron de vehículo. Lorenzo murió por una identificación errónea. ¿Y qué pasó con los testigos? Esto es lo más inquietante de todo el caso. Víctor Salgado, el hermano de Lorenzo, quien estuvo esposado en el suelo mientras su hermano se desangraba, sigue detenido en un centro de deportación junto con los otros 2 hombres que viajaban en la camioneta. Ruby Powers, la abogada que lo representa, se lo dijo sin rodeos a la agencia F. Si de verdad les importara la justicia, ¿por qué mantienen detenido a uno de los pocos testigos directos de lo que ocurrió? Según Powers, la vida de ningún agente estuvo en riesgo esa mañana. Fueron ellos, dice, quienes estaban en peligro. Y Lorenzo murió. El DHS respondió a estas acusaciones de otra manera, diciendo que presionar a los detenidos para autodeportarse antes de declarar sería categóricamente falso. Pero organizaciones de derechos humanos y familiares insisten en que la deportación de testigos clave, mientras las investigaciones siguen abiertas, compromete cualquier posibilidad real de esclarecer los hechos. Ni el FBI, que lidera la investigación federal, ni la Fiscalía del Condado de Harris, que abrió una pesquisa paralela por petición de legisladores y activistas, han identificado públicamente al agente que disparó. El DAISIS se ha negado a revelar su nombre, alegando riesgo de amenazas contra él y su familia. La agencia también dijo que los agentes involucrados no llevaban cámaras corporales ese día por retrasos en la distribución del equipo que atribuyó a cierres de gobierno anteriores. Gracias por seguir con nosotros, porque lo que viene ahora es la parte que ningún noticiero ha explicado bien.
Este caso no se está quedando en la política interna de México. La Cancillería mexicana, agotadas las vías bilaterales tradicionales, llevó el asunto a instancias internacionales. El secretario Velasco envió una carta formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidiéndole que intervenga directamente. Y no fue una jugada aislada. Turk ya había solicitado por su cuenta investigaciones independientes sobre las muertes de migrantes en centros de detención estadounidenses, antes incluso de que México se lo pidiera formalmente. Es decir, la preocupación ya había cruzado fronteras antes de que Lorenzo Salgado muriera. México también empezó a acompañar casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el 13 de julio la SRE dio el paso más concreto hasta ahora, activó formalmente la fase de investigación previa a cualquier acción judicial. Una de las primeras cartas, firmada por el asesor jurídico de la Cancillería, exige que el Centro de Detención de Adelanto, en California, cese de inmediato prácticas que México señala como contribuyentes directas a las muertes registradas ahí, falta de atención médica oportuna y protocolos que, según el documento, son incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios mínimos. ¿Y qué responde Washington a todo esto? El Departamento de Seguridad Nacional ha sido consistente en su negativa. Un portavoz declaró al medio News Nation que rechazan tajantemente que exista un aumento de muertes vinculado a la detención migratoria. Aseguran que cada detenido recibe alimento, agua, atención médica y oportunidades de comunicarse con abogados y familiares. Y niegan, de manera categórica, que sus funcionarios cometan abusos contra las personas bajo custodia. Es la palabra de una agencia federal contra el conteo documentado de un gobierno extranjero y contra los testimonios de las propias familias de las víctimas. Aquí está el problema real, el que ninguna de las dos versiones puede negar del todo, sea por negligencia médica sistemática, por uso desproporcionado de la fuerza o por una combinación de ambas. 17 mexicanos entraron vivos a procesos de control migratorio y no salieron. Ese hecho, desnudo de interpretación, es el que ya no se puede seguir llamando coincidencia. El Senado mexicano respaldó públicamente a Sheinbaum en su ofensiva diplomática. ICE, por su parte, anunció la suspensión de la mayoría de sus controles de tráfico rutinarios tras las muertes de Salgado y de otro migrante, identificado como Joan Guerrero, en un gesto que muchos interpretan como el primer reconocimiento tácito de que algo en el procedimiento falló. No es una admisión de culpa, pero es, cuando menos, un freno. Y hay una cifra más, aportada por el propio canciller Velasco, que conviene no perder de vista. 58 migrantes de todas las nacionalidades muertos en apenas 2 años bajo el mismo sistema de detención. Eso no lo dice un colectivo activista ni una ONG extranjera. Lo dice el funcionario mexicano encargado de negociar directamente con Washington. Cuando la cifra sale de ese nivel de la conversación diplomática, deja de ser una denuncia moral y se convierte en un dato que un tribunal, tarde o temprano, tendrá que revisar expediente por expediente. Lorenzo Salgado llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos sin un solo antecedente penal. Trabajaba jornadas de 12 horas como jornalero de la construcción para sostener a su familia. No hay, hasta la fecha, ninguna prueba pública de que haya agredido a un agente. Jaime Alanís llevaba una década recogiendo cosecha en la misma granja californiana, enviando cada peso a su esposa y su hija en Michoacán. Ninguno de los dos buscaba un titular. Los dos terminaron siendo uno. México ya no pide explicaciones caso por caso. Pide que alguien, en algún tribunal, en algún organismo internacional, se siente a explicar por qué la lista llegó a 17. Y mientras el Departamento de Justicia de Estados Unidos decide si abre o no esas investigaciones formales, la familia de Lorenzo Salgado sigue esperando algo mucho más simple que todo el aparato diplomático desplegado: que su hermano Víctor, esposado en el suelo aquella mañana de julio, pueda por fin contar, en libertad, lo que de verdad vio.